Hermanos, Dios los bendiga. Para los que no me conocen, yo soy la hermana Celia García. Ya tengo aquí gracias a Dios, como unos 4 años más o menos congregándonos, y pues al Señor le plació hoy, ¿verdad? Que predicara, que trajera un mensaje. Y pues estoy contenta y agradecida con el Señor, y pues yo creo que el tiempo corre, ¿verdad? Hay que empezar. Este mensaje me lo dio el Señor hace exactamente el 15 de abril del 2014, y pues yo creo que Él tenía este día preparado, ¿verdad? Para que lo diera. Y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que cuando uno da el mensaje, primero es para uno y luego para los demás. Amén. Bueno, este mensaje el Señor me lo dio y Él me dio el título y todo. Dice por título: ¿a dónde están los llamados? ¿A dónde están los llamados del Señor? Dice: si usted ha sido llamado por Dios, este mensaje es para usted. Amén. Amén. Bueno, les pido que me acompañen a Romanos 10:15, por favor. Amén. Si alguien gusta leerlo en voz alta, hermanos. Si no, pues no se preocupen. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Ahora, para irnos rapidito, y ahorita entramos al mensaje, me acompañan a Marcos 16:14. Marcos 16:14. Ese sí se los leo yo. Del 14, bueno, desde el 15, hermanos. El 16, el 15. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces aquí en el número 15 nos dijo el Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dio este mandato, hermanos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Bueno, y el Señor me daba este mensaje y me decía: ¿a dónde están los llamados? Porque yo sentía en mi corazón de ir y hablar de su palabra a donde yo anduviera, a mis vecinos, donde el Señor me pusiera la oportunidad. Pero yo le decía: Señor, yo quisiera que alguien fuera conmigo para no ir sola, que alguien me acompañara, que nos apoyáramos una a la otra, que hubiera un grupo de personas que sintiera ese deseo en su corazón de ir, ese deseo en su corazón de orar, de ayunar, de ese deseo de que haya más personas que conozcan de ti. Pero el Señor me decía y proponía: ¿y por qué no vamos? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Y el Señor nos envió, y el Señor me daba una palabra que primero es para mí. Amén. El Señor me decía: ¿por qué hay indiferencia en el pueblo de Dios? Y yo decía: indiferencia, y busqué el significado de indiferencia, y dice: indiferencia es ausencia de motivación o ánimo. Que no había ánimo o una motivación para ir. ¿Cuál era mi motivación de ir, hermanos? Porque el Señor ponía en mí eso. Cuando yo iba a una tienda, yo miraba a una persona
y yo me le quedaba viendo la cara y yo decía, esta señora, ¿por qué está triste? O mira, está fumi afuera, tal vez tiene problemas. O los que andan pidiendo en la calle, los que andan pidiendo dinero, yo decía, Señor, si tú eres tan grande y tan poderoso y tú puedes salvarlos, pero ¿qué pasa? ¿Quién les dice? ¿Quién les va a decir? Ellos no, póngale que sí han oído de Jesús, pero a lo mejor creen que todavía está crucificado, o creen que Dios no los va a perdonar. Nosotros ya recibimos perdón, nosotros ya recibimos a Cristo, nosotros podemos arrodillarnos y tener la paz de Cristo, pero ellos no. Hay un canto que dice que me gusta mucho, no lo encontré en el YouTube, no sé por qué, pero no se los voy a cantar, solo se los voy a decir. Dice que hay tantos jóvenes en callejones sin esperanza, no les importa morirse, ahí se están drogando. Dice, hay tantos niños sin comer y dice el canto que ahí el enfermo clama que ya no puede, que necesita una cura. ¿Y quién va a ir? Son demasiadas las necesidades de las personas, pero por eso el Señor nos llamó a nosotros. Si nosotros somos los llamados del Señor, entonces debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Bueno, el Señor ponía en mi corazón, hay indiferencia, y me ponía 2 ejemplos. Cuando 2 personas van a una tienda, una persona que conoce a Cristo y una persona que no conoce a Cristo, ¿cuál es la diferencia? Cuando, por decir, voy a ponerme de ejemplo, pero puede ser cualquiera de ustedes. Cuando uno sale de su casa, dice, voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar algo. La persona que no conoce a Cristo, pero el que es cristiano, agarra sus folletos donde dice que dónde está la iglesia, con la palabra de Dios, y se va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en la fila, puedes compartir de Cristo a la cajera, a los que andan en los pasillos, siempre hay oportunidades. Pero ¿qué pasa con la otra persona que no se conoce de Cristo? Sale de su casa, se sube al carro, se va a la tienda, agarra lo que quiere y se regresa a su casa. Pero muchas veces pasa eso con nosotros. Vamos derecho a lo que vamos y nos regresamos. Y a las orillas de nosotros pasa mucha gente. Amén. Entonces decía el Señor que todas las oportunidades que hubiera para hablar de Él, pues que las tomara, ¿verdad? Y me ponía el Señor que dice que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, los más beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que usted trae un folleto y le dice Cristo te ama, te estás diciendo a ti mismo que Cristo te ama. Amén. Y también cuando una persona viene a Cristo, el Señor te da gozo, te da fuerza. Me ha pasado, hermanos, que ha habido ocasiones que, bueno, tengo tantos testimonios, ¿verdad? Para la gloria del Señor. El Señor ha sido tan bueno conmigo que casi siempre es en las tiendas. Me pasó una vez que fui a la tienda que está aquí en el Southgate y yo no me iba a bajar, se bajaron unas personas que andaban conmigo y yo no me quise bajar. Y dije, no, pues es que pues no ando como para bajarme a la tienda. Pero había unas personas enseguida de mí que el Señor ponía en mi corazón, diles, habla con ellas. El Señor sabía la necesidad de ellas, pero yo no. Entonces yo me bajé y agarré unos folletos y se los di. Y pues lo único que les dije fue Cristo los ama, porque con el puro nombre del Señor, ¿verdad? Cuando le dije a la persona, Cristo te ama, ella empezó a llorar y me dice, mi hija trae muchos problemas, ven, mira, cuéntale. Y pues la verdad yo no quería que me contara, ¿verdad? Porque pues yo dije, no, nomás vamos a orar. Y la muchacha empezó a platicar, oramos, las invité a la iglesia, tal vez no vinieron, hermanos, pero la semilla se sembró. Amén. Y así ha habido muchas oportunidades. En otra ocasión, mi niño estaba chiquito. A veces uno dice, no porque tengo mucho que hacer, o porque mis niños están chiquitos, o porque traemos tantas cosas en la cabeza, y el mandato del Señor lo hacemos a un lado. Amén. Esa vez yo andaba con mi niño y cuando estaba parada en la caja, yo miraba a una señora ya grande sentada allá en el rincón. Y yo me le quedaba viendo a ella y la miraba como que algo le dolía.
acabé de pagar, dejé a mi niño ahí, estaba dormido y me fui con ella. Y le digo, ¿me deja orar por usted? Sí, dice. Y empecé a orar por ella. Y le digo, ¿usted quiere recibir a Cristo? Sí, me dijo. Empecé a orar por ella y la cajera se vino y andaba como que, ya váyase señora, ¿verdad? Cuando empecé a orar por ella, ella recibió a Cristo. Y le dije, bueno, Dios la bendiga. Y me agarra la mano y no me quiere soltar y me dice, ore por nosotros, ore por nosotros. Y eso, hermanos, vino una carga a mí. Que cuando yo me arrodillaba, yo le decía, Señor, ayúdame a no nada más orar por mí. Hay mucha gente que no conoce, que no sabe. Yo le decía, dame fuerza, Señor, para seguir adelante, para compartir tu palabra. Le digo, porque hay mucha gente, no yendo tan lejos, mi familia, apenas mi madre recibió a Cristo y mi mamá también. Mi papá tuvo que pasar por un accidente muy grave, ¿verdad? Para que él pudiera entender que más importante que la vida, hermanos, es la salvación. A mí el Señor así me lo puso cuando mi papá tuvo ese accidente. Él se volteó en una camioneta y se abrió la cabeza. Tuvo muy grave ese accidente. Y cuando yo me di cuenta, lo que hice fue orar y implorarle, ¿verdad? Pedirle al Señor que tuviera misericordia de él. Y yo lloraba y le decía, Señor, sálvalo. Le digo, porque si mi papá muere sin Cristo, cuando ya sabemos la palabra, sabemos que cuando la persona muere sin Cristo, ¿verdad? Pero los que no saben, no, ¿verdad? Todo se va y no es así. Por eso dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El Señor nos hizo libres a nosotros para que nosotros vayamos y llevemos la verdad a los que no la tienen, amén. Esa vez yo oraba por mi papá y me decía mi mamá que se había quebrado la cabeza y se quebró esta parte de aquí, de abajo de la boca, y pues yo decía mi mamá, no puede hablar. Yo le dije, es que yo necesito hablar con él, Me pasaron a mi papá y muy apenas hablaba, pero yo le decía, mira, Cristo te ama, ¿verdad? Dios te ha dado otra oportunidad. Dice mi mamá que el doctor le dijo, volviste a nacer, pues así como había quedado. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por los pastores que andan atrás de las ovejas. Para gloria de Dios, el pastor Fernando Martínez, él fue y lo buscó. Mi papá recibió a Cristo y él está sano. Sí, y pues gloria a Dios, ¿verdad? Y pues hay que hacer lo que el Señor nos ha encomendado, amén. Bueno, ahora quería que si me acompañan a Ezequiel 3, por favor. Ezequiel 3:16. Si alguien lo pudiera leer, por favor. Del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás, ni le hablaré, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus injusticias que había hecho
Amén. Amén, hermanos. Aquí en esta parte de la palabra, el Señor me ha hablado fuerte a mí, porque es como que a mí me dice, cuando yo te diga, ve y dile, hazlo. Porque pues aquí dice, ¿verdad?, que su sangre lo va a demandar de mi mano. Entonces, pues por temor o por obediencia, ¿verdad?, yo le decía, sí, Señor, sí voy. Hace poco mi mamá me dijo que una tía le habían encontrado cáncer en el estómago, y el Señor ponía, y ella vive en Río Bravo, ve y diles, ve, háblale de mí, ¿verdad?, porque el Señor tiene poder para sanarlo. Yo le decía, sí, Señor, sí, pero sí quería ir, y a la vez yo decía, no, pues ellos son bien católicos, o sea, no van a querer. Y a veces así nos pasa y decimos, no, esa persona es muy dura, él no va a querer, o sea, todavía ni le hablo y ya se cierra. Pero a mí también me habló la palabra, el Señor en la palabra, donde dice que no soy yo Jehová, dice, como fuego consumidor y como martillo, dice, que quiebra la piedra. Y en una versión dice que quiebra la piedra más dura. O sea, que por más duro que veramos a la persona o como que no quiere nada, el Señor tiene el poder, ¿verdad?, para quebrantar el corazón. Porque yo a veces yo decía, Señor, pero tantos tratados y tantas invitaciones para los retiros, y pues nomás se quedan con ellos. Pero el Señor nos llamó a predicar la palabra, no a convertirlos. El que los va a convertir es el Señor, ¿verdad? Uno es el que tiene que hacer el trabajo, uno es el que siembra, otro cosecha, pero el Señor da el crecimiento. Amén. Y yo le decía, Señor, le digo, ayúdame, ¿verdad? Y el Señor ponía en mi corazón, pues, ya no tengo tratados y no tengo dinero. Pero el Señor siempre nos sorprende, ¿verdad? Un día yo fui a Walmart y me encontré a una hermana y le di ride a su casa. Yo no le dije nada. Y la bajé y me dice, espérame, hermana, le voy a dar un regalo, le voy a regalar algo. Me trajo una bolsa grandota, esas que dan hora de cartón en la tienda, llena de puros tratados. Le digo, ay, Señor, le digo, o sea que no hay excusa, hermanos. Y luego, $20 en la bolsa. Le digo, traigo $20. Y me ponía el Señor, ya no tenía, y le pone el Señor, ve a la librería cristiana, valen 15 centavos, gastas más en un celular vale como $100 y no nos duele gastar, pero en un tratado de 15 centavos como que la pensamos, y a veces no necesitamos comprarlos porque nos lo regalan. Como pues aquí los pastores, ¿verdad?, ellos siempre nos regalan los tratados. ¿Por qué le digo de esto, hermanos? Porque a veces como que no, ¿qué le digo? ¿Y si se enoja? Y así pues le das un tratado, Dios te bendiga. Pero a mí me ha pasado que me topo con personas y me dice, Señor, háblale de mí, porque Él sabe las necesidades de las personas. Y le digo, no tengo tratado, Señor. Y me dice, pero tienes mi palabra, háblale de mí, no necesitas tratados, mi palabra está en ti, yo estoy contigo, no tengas miedo. Yo, sí, Señor. Y ya voy y le digo, y ya, ¿verdad?, pues la persona, el Señor hace que abran su corazón, ¿verdad? Y le digo yo, Señor, gracias, Señor. Le digo, porque si no lo fuera hecho, ¿verdad? Y pues yo estoy agradecida y contenta con el Señor, le digo, porque Él nos ha llamado, hermanos. Y Él nos ha llamado, y es un privilegio, ¿verdad?, trabajar para Él, porque Él no deja de bendecirnos. Él no deja de bendecirnos, y dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Amén. Y ya por último, quisiera que si me acompañan a Apocalipsis 20:15. Yo se los voy a leer, hermanos, se los voy a leer desde el 12, amén. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice aquí en el 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Cuando yo leí cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y yo leí este versículo, hermanos, eso puso un temor en mí por mi familia, por nosotros mismos, y yo miraba a las personas y yo decía, y si yo no les digo, y si mañana fallecen, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero pues yo sí sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que la mayoría sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, Él es tan bueno que Él sabe, ¿verdad?, a quién llama. Dice que Él llama, Él capacita y Él te respalda. Cuando hemos andado trabajando para el Señor, Él nunca nos deja, hermanos. Él siempre está con nosotros, Él nos cuida. Hasta ahorita, ¿verdad? Él donde hemos andado, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Laredo, Él nos ha librado de accidentes, de todo. Y cuando no traemos para la gasolina, porque no hay pretexto. A veces yo digo, no, Señor, no tengo gasolina. Pues ora. Y me pongo a orar, hermanos. Voy y vengo y vuelvo a ir. Yo, ay, Señor. Y le digo yo, porque Él es un Dios poderoso que pues no hay excusas. Amén. Bueno, hermanos, ya por último yo quisiera decirles que pues si alguien, ¿verdad?, siente ese deseo en su corazón de juntarnos un día, ¿verdad?, y con el permiso del pastor, ya le había dicho al pastor Alberto, el que quiera acompañarme una vez por semana, 2 veces, hermanos, porque si no trabajamos para el Señor nos enfriamos, se lo digo por experiencia. Nos enfriamos, hermanos, empezamos a ver para los lados y trabajando, pues ahí estamos juntos, nos vamos, pues nos exhortamos, ¿verdad? Y pues qué mejor, ¿verdad?, que para ganar almas para Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, hermano, pues Dios los bendiga. A lo mejor fue un poco corto, pero pues eso era el mensaje de parte del Señor. O sea, no fue de la hermana Celia, fue de parte del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo, y Cristo los ama. Amén. Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz